Bueno, bendiciones. Aquí está su canal Hay Más para, por medio de él, llevar una enseñanza en esta oportunidad acerca del bautismo. Acuérdense que el canal Hay Más significa portador de buenas noticias. Siempre que vamos a dar una enseñanza, buscamos es bendecir, edificar y que la persona adquiera un conocimiento exacto de las escrituras. También aceptamos cualquier diferencia, no estamos en contra de que alguien piense diferente, lo respetamos. De igual manera pedimos el respeto para nosotros, acá, en este canal. Así que yo voy a explicar conforme lo que yo voy entendiendo de las escrituras, lo que he practicado por mucho tiempo. Y si alguien hace algo diferente, recuerde lo que siempre enseñamos de la Biblia. El que come carne no critique al que no come carne, y el que no come carne no critique al que come carne. El que hace diferencia de días no señale al que piensa que todos los días son iguales, porque todos somos del Señor y el Señor nos ha recibido a todos. Entonces la idea hoy es enseñar acerca del bautismo. ¿Por qué? Porque en algunas partes, donde yo he podido observar, se ha sobredimensionado y se ha minimizado el significado. Cuando digo se ha sobredimensionado, es la forma externa, que si la vestimenta, que si hay que hacer la vigilia, que si hay que estar en ayuno, que si hay que hacerle un cuestionario al que se va a bautizar, que si se va a aprobar, que luego se da un certificado. Y todo eso no está malo, no hay problema, siempre y cuando se sepa que el fondo es lo más importante que la forma. El fondo es que Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a leer esta enseñanza y después le voy dando la cita de donde podemos leer de la Biblia. El hecho del bautismo en sí, la palabra bautismo, estoy leyendo textualmente para no equivocarme, procede del verbo griego baptizein, que significa sumergir, lavar. Es decir, ya la forma de bautizar entonces no es por aspersión, es sumergir, es lavar. O sea, esa es la palabra original de baptizein. Sabemos que Juan Bautista daba el bautismo a todos aquellos que aceptaban su predicación como cambio de vida. Por eso, cuando usted lee los evangelios, Juan comienza siempre diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse lo que significa es un cambio de conducta, es un cambio de actitud, y va hacia allá por el camino errado. Me arrepiento y cambio la dirección. Eso es lo que significa arrepentimiento. No significa sentimiento, no significa lágrimas, aunque puede haber lágrimas y sentimientos en un verdadero arrepentimiento, pero el arrepentimiento verdadero es cuando la persona cambia de conducta, cambia de actitud, cambia su forma de pensar. Ajá, efectos del bautismo en agua. Fíjese, ¿cuál es el efecto principal? Une al bautizado a la muerte y resurrección de Jesucristo. De la misma manera que Jesús pasó por la muerte para llegar a una vida sin límites, igualmente el cristiano tiene que pasar por una muerte. En este caso, el bautismo, para empezar una nueva vida. La vida de la fe, la vida propia del cristiano. Esto es lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas. Vamos a leerlo en Romanos, capítulo 6. Dice a partir del verso 3, cuando Pablo está hablando de que nosotros hemos muerto al pecado, él dice así: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Me paro acá. Hay otra corriente del pensamiento cristiano, porque lo he escuchado,
que dice que esto se refiere al bautismo en el Espíritu. Yo difiero. ¿Por qué? Porque el contexto no me habla del bautismo del Espíritu. Pablo viene hablando de que hemos muerto el pecado y da la ilustración que se muere cuando uno se bautiza en agua, no del bautismo del Espíritu Santo, que lo podemos tocar más adelante. Pero si usted es de los que piensa que aquí significa el bautismo del Espíritu Santo, yo lo respeto. Yo solamente me voy a lo que dice la Escritura en su contexto, no solamente el versículo aislado. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Se lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice así, en esta versión que es un poquito más clara, dice, ustedes bien saben que por medio del bautismo, nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con él. Fíjate, esa es la similitud, la simbología. Somos sepultados, o sea, hacia abajo, enterrados, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Después salimos una vida en fe, una vida en Cristo. Eso es lo que significa en sí el bautismo, ser sepultado, muerto, pero a la vez resucitado. Por eso es que personalmente, ya lo vamos a desarrollar más adelante, yo soy de los pastores que cuando la persona cree en Cristo, hay que bautizarla inmediatamente. Se entrega un domingo, si la podemos bautizar el lunes o el mismo domingo, sería para mí lo ideal. No hay ningún requisito para ser bautizado, sino solamente el haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Luego la persona, como partimos de que verdaderamente creyó en el Señor, va a buscar enderezar su vida. Si ha estado en concubinato, va a buscar casarse. Si estaba en unos negocios extraños, los va a dejar. Si tenía odio, rencor contra alguien, va a buscar solucionar esa situación, esa enemistad. Pero a veces se hace al revés. Anda y arregla esto, anda y cásate, anda y deja aquello para después, y esperemos que dé fruto para bautizarse. Pero eso no es lo que enseña las Escrituras. Seguimos leyendo, de todo ya lo vamos a ver más adelante. El bautismo es un mandamiento dado por el Señor Jesucristo. Él dijo, hace discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, del 18 al 19. Él dijo, y hace discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado, dice Marcos 16, será salvo, pero el que no crea será condenado. Fíjate que aquí el creer va ligado con el ser bautizado. En Marcos 16:15 dice, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Se da cuenta? O sea que creyó y fue bautizado. No creyó y vamos a darle clase. No creyó y arregla tu vida con tu matrimonio. No creyó y ahora deja de hacer aquello. No, crees, eres bautizado y ahora comienzas a arreglar lo que tengas que arreglar en tu vida porque ya has muerto y ahora has resucitado en una vida nueva en Cristo Jesús. Hechos 10:48 dice, vamos a leer este versículo, quiero leerlo textualmente. Hechos 10:48 dice de la siguiente manera,
Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 48. No, Hechos 10, ¿qué le dije? Sí, Hechos 10, 48, el último versículo. Dice así: habiendo dicho esto, Pedro ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesús. Fíjate, Pedro le dijo a sus compañeros: Dios ha enviado el Espíritu Santo para dirigir la vida de gente de otros países. Sigo leyendo en la versión Reina Valera. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Esto fue cuando Cornelio era un centurión romano, ¿verdad? No era judío, era italiano, pero creyó cuando Pablo le predicó. Ahí mismo recibieron el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. Fueron bautizados por el Espíritu Santo. Por eso es que yo difiero de que Romanos 6 hable del Espíritu Santo. Aquí dice, y fueron bautizados por el Espíritu Santo, y entonces Pedro dice, bueno, si aceptaron a Cristo, que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿cómo no los vamos a bautizar? Se lo repito. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Ve? Recibieron a Cristo, un centurión romano, Cornelio, y fue bautizado. O sea que no está mal lo que den clase. Yo no estoy en contra de eso. Pero yo hago al revés. La gente cree, se bautiza y comienza a recibir clases. No, yo no tengo la autoridad para retener un bautismo a nadie que me diga a mí que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pastor, y si el hombre o la mujer no lo está haciendo de mentira, ese es problema de ellos. Y si no creyó de verdad, eso es asunto de ellos con Dios. Conmigo no es. Yo no morí en la cruz. Yo no conozco los corazones y no tengo por qué estar buscando ni dudando de la palabra. Si me está diciendo la verdad, bienvenido y bendecido sea de parte de Dios. No está diciendo la verdad, está por otro interés. Eso es asunto con Dios, no conmigo. ¿Por qué hay que bautizarse lo más pronto posible? Jesucristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Oiga, aquí la palabra guardar es obedecer, es poner por obra. Entonces, si Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y uno de los mandamientos es ir y hacer discípulos bautizándolos, y que el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, una de las formas de demostrar de que amamos al Señor es bautizándonos. O sea, ningún creyente que haya aceptado a Jesucristo, que sepa que la única forma de demostrarle a Dios que lo amamos es obedeciendo su palabra, entonces se va a negar un mandamiento. Porque la pregunta es, hermano, ¿usted ama al Señor? Sí lo amo. Aquí dice que la forma de demostrar que usted ama al Señor es obedeciendo su palabra. Y la palabra dice que Jesús mandó bautizarnos. Entonces la gente no le queda más que decir es verdad. Si lo amo, sí me voy a bautizar. Después arreglaremos lo demás. Ojo, un creyente que sabe que el bautismo es un mandamiento del Señor y no lo hace, está en desobediencia. Explico, está en desobediencia si no se le ha explicado bien. Pero si se le explica bien, si se le dice bien, entonces no va a haber problema para que se bautice. También lo que he visto, y eso lo viví yo, en donde yo creí que como Jesucristo se bautizó y después fue tentado por el diablo, entonces mucha gente decía y así lo enseñaban, donde yo
me congregaba, que después del bautismo viene la tentación y resulta que mucha gente tenía temor, mucha gente tenía miedo y no se quería bautizar porque después venía la tentación, porque eso era lo que pasó con el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo se bautizó y después fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Pero lo que no hablan es de los 40 días, de los 40 días que el Señor estuvo ayunando. Entonces hay gente que le da miedo, pues. Y como exaltan tanto el poder del diablo, la gente tiene miedo de bautizarse. Pero si se explica bien la palabra, la gente dice, sí, yo quiero demostrar que amo a Dios, yo me voy a bautizar. Mire, el bautismo era una práctica común de los cristianos en los tiempos de los apóstoles. Seguía inmediatamente a su conversión. Oiga, seguía inmediatamente a su conversión. Vamos a ver unos ejemplos en Hechos, capítulo 2, verso 41. Todos sabemos eso, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Cuando Pedro predicó, que se entregó mucha gente, dice, así que los que recibieron su palabra, cuando Pedro predicó el primer mensaje de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga, se lo voy a leer en la otra versión para que le quede un poquito más claro. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje, el mensaje de Pedro de salvación, fueron bautizados y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Yo pregunto, imagínense a averiguar la vida de 3,000 personas. Eres casado, no tienes problemas, no estás diciendo mentiras, cómo estás viviendo, tomas licor, haces esto, tienes vicio. Todavía estuvieran bautizándolo, hermano. Todavía estuvieran ahí. Se da cuenta que el contexto nos enseña y nos da claramente la enseñanza de que se entregaron 3,000 personas y se bautizaron ahí mismo. Después viene la enseñanza, la corrección, la educación, el discipulado, con la ayuda del Espíritu Santo para que la gente entienda tranquilamente. Seguimos leyendo. Ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el verso 35, libro de los Hechos, capítulo 8, verso 35, mire cómo dice, este es Felipe cuando bautizó al etíope. Dice así, entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? La otra versión dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y esta dice, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizada? Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua. Y Felipe lo bautizó. La otra versión dice, si crees bien puedes. Y se bajaron y lo bautizó. Fíjense, en la cita anterior, alguna gente dice, no, que se bautizaron porque eran judíos, pero no tiene nada que ver. Pero vamos a obviar ese argumento. Este era un etíope, no era judío. Venían leyendo el profeta Isaías y se reencuentra con Felipe. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lee? Él dice, si no me lo explican, explícamelo tú. Felipe desde ese pasaje empieza a predicar el evangelio, le presenta a Jesucristo, le dice que hay que bautizarse, él acepta a Cristo y más adelante dice, mira, allá hay agua, me puedo bautizar, ¿qué impide que yo me bautice? Nada, creíste en Jesús, lo bajaron, le bautizaron y me llama la atención que el etíope siguió el eunuco y Felipe lo agarró por otro lado. Ahí después viene el discipulado, como le dije, con la ayuda del Espíritu Santo. No se puso a preguntarle nada. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué hace allá? Mira que tú te la pasas con la doncella, mira que tú eres un eunuco, mucho cuidado, vamos a ver si da testimonio. No, nada de eso.
Se entregó y se bautizó. Seguimos viendo las enseñanzas. Yo quiero, si mal no recuerdo, aquí también, pero más adelante, vamos a ver si es este el que yo quiero que usted vea. Y no lo tenía aquí en la cita, pero me acordé ahorita. Ajá. Vamos a ver acá. Cuando 8, aquí lo tenía. Cuando Felipe va a Samaria y hay un avivamiento, dice que se entregó un hombre llamado Simón. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Resumen, en Samaria llega Felipe, empieza a haber un aislamiento, se entregan las personas y había un brujo llamado Felipe que también creyó. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunció el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí está. Felipe llegó, se entregaban a Cristo, que anunciaba el evangelio del reino, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. Samaria, no eran judíos, hombres y mujeres, eran los samaritanos. Dice el verso 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. O sea, el brujo creyó y se bautizó, pero no se había arrepentido, todavía tenía la arrogancia, la vanidad, la vanagloria, quería ser grande. Por eso cuando llegó Pedro y Juan, que pusieron la mano sobre los de Samaria que habían aceptado a Jesús y descendió el Espíritu Santo sobre ellos, él le ofreció dinero. Él le ofreció dinero porque él también quería tener ese poder para seguir haciendo y haciéndose sentir por un grande. Pero mira lo que le dice Pedro. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, no había creído de corazón sincero, en otras palabras. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Oh, se entregó el brujo, pero todavía estaba en hiel de maldad, todavía estaba buscando vanidad, quería engañar ahora con el poder del Espíritu Santo. Y Pedro lo reprendió y le habló duro. Pero a mí lo que me llama la atención, de acuerdo a la enseñanza que estamos acá, y ahí se pueden dar otras enseñanzas, es que a Felipe no le llamaron la atención, no le dijeron, ten cuidado a quien tú bautizas, mira este brujo se te colió. No, 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 no. Ese no era problema de Felipe. Por eso cuando hay gente que dice por ahí, no, que están bautizando chivos, yo lo veo como una falta de respeto. El hecho que no se haga como usted haga, ni piense como usted piense, no quiere decir que usted esté en lo correcto y los demás no. Más bien la Biblia enseña acá que en Samaria, que no eran creyentes, que eran idólatras, se estaban convirtiendo, estaban aceptando a Cristo, y Felipe los bautizaba, hombres y mujeres. Vino el brujo que dijo, yo también creo, y lo bautizó también. Después se descubrió que no era cierto, pero eso no es problema de Felipe, ni de Pedro, ni de Juan. Ese es problema del brujo Simón con Dios. Eso quería dejárselo muy claro, ¿no? Así que cuidado con esos argumentos. Hechos 9:18, no lo voy a fastidiar tanto con tantos versículos, aunque la palabra de Dios no fastidia, pero usted lo puede leer. 9:18. Pablo va camino a Damasco, se encuentra con el Señor, entra ciego y a los 3 días, oiga bien, a los 3 días Pablo se bautiza. A los 3 días de haber confesado que Jesucristo es el Señor, se bautizó Pablo. Y después Pablo siguió aprendiendo y llegó a ser el apóstol Pablo, que fundó muchas iglesias en Asia y escribió casi medio Nuevo Testamento. ¿Ves? Ajá.
También tenemos acá Lidia. Vamos a leer Hechos 16, 14 y 15 de esta mujer que tampoco es creyente. Hechos 16, versículos 14 y 15. Hablando de una mujer Lidia. Entonces aquí dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, o sea, no es judía tampoco. ¿Por qué digo esto? Porque para quitar ese argumento que se bautizaban rápido porque eran judíos, ¿no? Los de Samaria no eran judíos, el etíope no era judío. Aquí Lidia no era judía. Dice Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Yo nunca he ido para allá, pero yo sé que no queda en Israel. Que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad y posad en mi casa. Oh, se bautizó Lidia y su familia. Pero si vamos al verso 31, el verso 31, pasa que muchos conocemos, ¿verdad? El carcelero de Filipo, pues esto era en Filipo. Dice acá, el carcelero, cuando tenían a Pablo preso, dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque él lo había estado escuchando que Pablo oraba y Silas cantaba, hubo el terremoto, se abrieron las puertas, él pensó que se habían ido los presos, Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos acá. El hombre asustado cuando lo ve, como ya Pablo le había testificado de la salvación, él le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, un filipense. Se bautizó a la hora de haber aceptado a Jesucristo con toda su familia que aceptaron a Jesús. Se da cuenta que el mandamiento es el que creyere y fuere bautizado y hacer discípulos bautizándolo. O sea, no hay que hacer muchas cosas. Ahora usted quiere hacer la vigilia y el ayuno, qué bueno. Se quiere vestir de blanco, perfecto. Quiere dar certificado, perfecto. Pero que eso no es el fondo, esa es la manera. La manera no importa, lo que importa es el fondo. Bautizarme lo más pronto posible. Que no se puede bautizar por esto, que su vida tiene que arreglarla. Esos son mandamientos, oiga bien, cargas puestas por los hombres. Dios no se puso a esto. ¿Se acuerdan los 3,000 que se convirtieron? Pero más adelante, en la segunda predicación de Pedro, se entregaron 5,000 y también se bautizaron. O sea que estamos hablando de 8,000 personas todavía estuvieran bautizándose allá. Entonces, vamos a leer en Hechos 18:8, Crispo, el principal de la sinagoga, que estaba en Corintios, oyendo creían y eran bautizados. Se da cuenta que todos eran bautizados al creer. No lo voy a seguir dando más información. Yo creo que con esto está suficiente. El resumen es, según yo entiendo en la Biblia, la persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador y nosotros, la congregación, los líderes, debemos lo más pronto posible, si es ese mismo día, bautizarlos. Y después es que lo vamos a discipular. Le vamos a enseñar. La persona se llama Dios, va a obedecer la palabra y se va a bautizar. Y es mentira o no es cierto o no lo enseña la Biblia que después del bautismo viene la tentación. No, no es así. Eso no lo enseña la palabra. Eso fue el caso del Señor Jesucristo, pero no se ha repetido más. En caso suyo, usted sabe que no es así. Yo tengo 43 años en los caminos del Señor y todavía sigo siendo tentado. Y yo sé que esta noche o mañana o la semana que viene voy a ser tentado. Y yo me bauticé hace muchos años atrás. Así que hagamos el evangelio sencillo, sin carga, sin traumas.
sin tanta parafernalia, sin tanto haz esto, aquello, la ropa, aquello, lo otro. No, usted acepta a Cristo, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo y luego comience a aprender de la palabra del Señor. Pero como siempre le digo, si usted tiene otro punto de vista, se lo respetamos. El hecho de que usted y yo no compartamos una opinión no quiere decir que no somos hermanos. Yo he tomado este canal para bendecir a más el portador de buenas noticias, no para discutir, no para contender, no para humillar, no para señalar, sino ser de edificación. Si este canal le ha sido de edificación, si esta enseñanza le ha sido de edificación, yo los invito a que se suscriban al canal para que sigan recibiendo estas enseñanzas. Puede ver las enseñanzas anteriores que tenemos. Si desea que tratemos un tema específico, usted puede hacérmelo hacer saber, ya sea por este medio o por mi correo electrónico, el cual es sergiocabello50@gmail.com. Y en YouTube me puede encontrar como DR, del doctor DR Sergio Cabello. Paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima enseñanza. Bendiciones para todos.